Si te gustaría ganar 2 meses de tiempo de juego, te invito a participar en el nuevo sorteo que estaría terminando el 28 de febrero. Para participar solo comenta este video, deja tu like y suscríbete, es completamente gratis. Te aconsejo activar la campana de notificaciones para que YouTube te notifique. No muchas personas lo hacen y eso me ayudaría a seguir haciendo contenido. Dicho esto, empezamos. Saludos famers de Azeroth y sean bienvenidos a lo que será un nuevo video para poder hacer oro en World of Warcraft. Hoy día vamos a estar hablando acerca de una forma de hacer oro que ya muchos han olvidado y que Blizzard tampoco hizo mucho, la verdad, como para, no sé, hacer que ya no sea rentable. Muchos se acordarán que hace unos meses Blizzard regaló una montura, ¿sí? Una montura llamada Protodracovil, que de hecho es la que están viendo en pantalla, ¿sí? De hecho la estamos mostrando. Vamos a poner aquí Protodraco, Dracovil. Y qué raro que no salga, vamos a buscar si sale. A ver si sale, aquí está, observen. El Dracovil, ¿de acuerdo? Este Draco, perdón por decir Protodraco, esta era una montura, esta es una montura del TCG. Es una montura que sigue valiendo caro, pero que Blizzard la regaló. Ahora, muchos especulaban, incluyéndome, que las monturas del TCG iban a bajar de precio. ¿Por qué? Porque se supone que las iban a estar regalando a cada rato. Me sorprende que Blizzard, si bien ha fomentado mucho el tema de los drops, no haya sido tan, no sé, tan exigente, no ha metido más drops. Y bueno, esto hizo que esta montura y otras vuelvan a tener un valor, entre comillas, elevado. Como sería, de hecho, si vemos estas monturitas en este apartado, algunas de las del TCG. ¿De acuerdo? Podemos ir viendo este apartado y sí, hay monturas que valen 400, 300k, hay otras que pueden valer hasta millones. De hecho, también podemos ir viendo esa lista en esta página llamada Oribos Exchange, que de aquí, solo para que se den una idea, el precio de las monturas que podemos ir obteniendo. Claro que no todas de aquí se obtienen. Por ejemplo, las que podemos vender serían, aparte del Dracovil, la montura llamada Rinoceronte Blanco Lanudo. Habían dos más que se pueden conseguir también en el juego, pero tienen cierto truco, que es lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. Pero bueno, para eso nos encontramos en esta parte del mapa de Valdrakken. Estamos en la parte inferior y es aquí donde nosotros podemos ver el mercado negro. El mercado negro, por si se preguntan, es un mercado, vale la redundancia, que Blizzard implementó para poder eliminar el oro del juego, eliminar ese oro sobrante y obtener ciertas recompensas interesantes, como serían trasmo muy antiguas o también monturas del TCG. Como sería, por ejemplo, el Rinoceronte Blanco Lanudo, el Dracovil. También habían otras monturas que podemos ir obteniendo, grifos y etcétera. Otros tigres también en esta zona que de la misma forma se pueden subastar. Al igual que mascotas de duelo y otras monturas que se consiguen en banda. Aunque para hacer oro, lo que nos interesa son las mascotas y también las monturas. Eso es algo que nosotros podemos ir haciendo. Nosotros podemos aprovechar las promociones o también los artículos que la señora Goya nos ofrezca en este momento y de esta forma poderlos comprar, sacar algo de beneficio revendiéndolas en la subasta. Al menos los ítems más relevantes para comprar serían, repito, mascotas y monturas del TCG. También podemos hacer algo de oro comprando contenedores del mercado negro sin reclamar, que ese es otro sistema que existe en el mercado negro. Contenedores que en su interior son una ruleta rusa. Pueden caer algo muy rentable que podemos revender o algo que simplemente sea para coleccionar o quizá una pieza de armadura que no podamos equipar. Pero esta sería otra forma de hacer oro. Quise hacer este video teniendo en cuenta que, bueno, muchos no sabían dónde estaba en el mercado negro. Yo tampoco lo sabía hasta hace unos días. Y bueno, quería aprovechar también para compartirles, ¿no? Esta es otra de las tantas formas que tenemos para hacer oro. Para poder aprovechar las ofertas o las ventas de este sistema, tenemos que tener bastante oro. En este reino, por ejemplo, tengo 676.000 de oro. Esto me sirve, por ejemplo, para poder comprar unos 4 contenedores del mercado negro y probar suerte. También, de vez en cuando, hay personas que no se dan cuenta que hay una montura. Y yo, por ejemplo, podría comprar un cohete extremo, que de hecho ese es otro ítem que nosotros de hecho vendimos en una ocasión.
y lo podríamos comprar por ejemplo en 300k o en 400 y lo podríamos revender hasta en 4 o 5 millones. Eso es otra forma, como dije, de poder hacer oro, y que de hecho tenemos un video de cómo se hizo oro mediante este sistema, pero eso ya sería quizá otro tema para otra ocasión. Así que bueno, esa sería, como dije, otra forma que tenemos para hacer oro. Es un farmeo o una forma de hacer oro más bien que requiere una inversión muy fuerte, muy fuerte, y no es algo que todo el mundo pueda hacer. Sí, puedes ganar millones de oro, pero tienes que invertir también. Yo por ejemplo, cuando vendí el cohete extremo en 3 millones, yo tuve que pagar por él 800k. Yo pagué 800 y después de 3 meses logré venderlo en 3 millones. Pero eso es porque, bueno, yo tenía el capital y aún lo tengo, ¿no? Puedo seguir invirtiendo y a veces lo hago cuando encuentro promociones interesantes. Pero ya va dependiendo de la persona. También depende del capital que tengas y por supuesto las ganas, porque recuerda, es un riesgo, toda inversión es un riesgo, no es fácil, no es para nada fácil, pero sí lucrativo. Si te arriesgas y ganas, bacán. Puedes ganar, puedes perder, así que cuidado, si crees que esto no es para ti, no lo hagas. Pero esa es otra forma de hacer oro que tienen que tener en cuenta. Así que bueno, ese sería el video en esta ocasión. Ya sabes, like, compartir, suscríbete y nos vemos en otro video. Chau.